Hola, ¿cómo están? Soy Julián, este es el lector de Shakespeare y hoy, antes de la reseña, un experimento. Miren acá, botella de agua en su fase líquida. ¿Qué pasa si la golpeamos? Más de una vez. ¡Oh! Se volvió hielo. Se volvió hielo mágicamente. Bueno, esto no sé si se llega a apreciar. Esto tiene que ver con la reseña de hoy. Hoy vamos a hacer la reseña de, y lo saco de acá, The Fourth Phase of Water, de Gerald Pollack, o la cuarta fase del agua. Un libro, un libraco, grande, ¿eh? Uno de estos que son caros porque tienen unas hojas más especiales, diseñadas especialmente para que haya, por ejemplo, muchos dibujos a color. Como se ve acá, hay un montón de dibujos explicativos o que vienen al caso de una manera más lúdica, más divertida. A ver, es un libro que lo compré, como pueden ver, y para variar, en Shakespeare and Company, esa librería que me ha convenido económicamente y ha atrapado mi corazón, la verdad, porque encuentro un montón de libros que son inconseguibles acá y a buenos precios, a diferencia de plataformas como Busca Libre. Viene a reemplazar la que en su momento yo utilizaba, que después quebró, que era Book Depository. Y acá esta es una manera única para mí para conseguir este tipo de libros, porque este, por ejemplo, dice $35 atrás en la contratapa. Obviamente se vende más caro, es un libro grande, con imágenes de todo, entonces es uno de los libros caros. Supongan que acá esto, no sé, en Mercado Libre cuánto debe estar, lo estoy grabando en marzo 2026, entre, yo diría, 50.000, 70.000 pesos, no lo sé, no hice la búsqueda, pero es un libro caro. Y que no se consigue acá. Gerald Pollack, un científico estadounidense que estudió las distintas fases del agua, no estados, no se dice estados del agua. Sólido, líquido, gaseoso, no son estados, son fases. Se pasa de una fase a la otra. ¿Y por qué este libro es tan interesante? Bueno, este libro viene a dar un descubrimiento científico gracias a él, en base pura y exclusivamente al agua. Porque la comunidad científica, cuando empezó a estudiar el tema del agua, exclusivamente del agua, en los años ya sea comienzo del siglo XX, década del 70, o década del 50, de la posguerra, dio con algún descubrimiento que estuvo después o fue recibido por la comunidad científica con muchas críticas negativas, hasta de hostigamiento, burlas. ¿Cómo se puede cuestionar algo tan conocido, básico y elemental como el agua, que es algo que nos rodea en todos lados a nosotros y que la ciencia en realidad, en teoría, ya conoce y en teoría sabe todo acerca del agua? ¿Cómo se puede eh, dar a la luz algo nuevo? Y es más, no solo algo nuevo, sino eh, como criticar algo viejo o algo ya estructural. Entonces, esos científicos que intentaron investigar el agua, la verdad quedaron relegados, y es por eso que los científicos en general, en realidad, no se animan mucho
esto lo cuenta Gerald Pollack, no lo estoy diciendo yo, no se anima mucho a investigar temas que van contra el mainstream, la corriente estructural de lo que todos conocen y nadie quiere criticar o de repente investigar a ver si hay algo nuevo o hay algo de lo que se pensaba de que esto es así y en realidad se puede cuestionar y ver que en realidad no es tan así, es de otra manera. Es por eso que el tema del agua quedó durante décadas y décadas estancado. Y Gerald Pollack, la verdad que dio, mira, acá tiene como todos los premios que ganó, es el tipo, y este libro ganó un montón de premios, no es cualquier cosa. Y Gerald Pollack investigó el tema del agua, junto con, obviamente con asistentes, ¿no? Que él fue eligiendo. Y no se achicó, no se quedó atrás y no le importó lo que dijeran los demás. Y básicamente para meternos de lleno en el tema que compete al libro en cuestión, hay una cuarta fase, más allá de las tres que conocemos. Hay una cuarta fase, perdón, eh, y viene a estar, bueno, no voy a develar entre cuál y cuál, si entre líquido, gaseoso, no voy a develar entre cuál está. Pero existe una cuarta fase y esto viene a ser obviamente revolucionario. Hasta que en realidad se ponga en boga y en boca de todos el tema de que hay una cuarta, y no estado, sino fase, va a pasar un montón de tiempo. Pero básicamente acá lo que explica es que para entender de qué estamos hablando con una cuarta fase y por qué se diferencia de estas otras tres. El agua, cuando entra en contacto con una superficie, eh, está alterada, se empieza a alterar por los componentes de esta superficie, sobre todo en realidad si esta superficie es hidrofílica. Hidrofílica viene a ser una superficie que no es hidrofóbica. Las superficies hidrofóbicas rechazan el agua, las repelen, no están alteradas por el agua, y las superficies hidrofílicas, al contrario que las hidrofóbicas, pueden esparcir el agua o adherirse, o sea, el agua adherirse a la superficie. Por ejemplo, el vidrio de un auto, el agua de lluvia empieza a esparcirse en el vidrio, después se empaña, etc. O la madera la absorbe. Esas son superficies hidrofílicas. Y el tema en cuestión es con respecto a las superficies hidrofílicas. ¿Qué pasa cuando el agua entra en contacto con este tipo de superficies? Por ejemplo, el plástico. El agua altera su estructura, al menos en la zona colindante a esta superficie, es decir, a la zona del agua que está pegada a esta superficie. Supongamos un vaso, o ya que tenemos acá el ejemplo, miren, ahí se vuelve. Bueno, ahí no se volvió a congelar porque ya pasó un buen rato. Ya pasó un buen rato. Pero está muy bueno el ejemplo, el experimento, quiero decir. Pero con el ejemplo, el agua que está en contacto, por ejemplo, con este plástico, son ni siquiera milímetros, menos que milímetros, una unidad de medición muy, muy chiquita. Esa especie de zona divide una carga, ¿no? De repente tiene carga eléctrica. Esa zona que está pegada a toda esta superficie de plástico, ese agua que está en contacto se carga de energía negativa y repele a la otra energía positiva y la manda al centro. Es decir,
al centro de la botella. Supongamos acá, ¿no? En este caso. Divide las cargas. Cuando divide las cargas, se dividen las aguas. Una que se llama zona de exclusión, que viene a ser la cuarta fase, y la otra es como el agua que ha sido excluida, por así decirlo. La zona de exclusión puede tener en un producto así, puede ser de menos de milímetros, una unidad muy, muy ínfima. Pero se ha visto que la zona de exclusión existe incluso en los océanos y puede llegar a decenas de metros, quizás centenas de metros, pero está en todos lados el tema de la zona de exclusión. Y ahora que veo que es una botella de plástico, traten de no tomar en recipientes o poner líquidos fríos, calientes, en contenedores o botellas de plástico, porque estamos viendo, el agua es alterada, altera su estructura por consecuencia del contacto con la superficie en la que esté. Entonces, no traten de evitar ese tipo de todo lo que sea plástico en general. Bueno, mientras pasan los niños, y la estructura de la zona de exclusión, de esa zona del agua, es muy distinta a la estructura del agua que está, por digamos, en este caso de la botella, más en el centro. Son moléculas que están más ordenadas, hay mayor viscosidad, como si fuese más gelatinoso, pero bueno, no tanto, ¿no? Si no, capaz es imperceptible para nosotros, pero hay mayor viscosidad y, como dijimos, tiene carga negativa y repele a la positiva y se generan dos cargas opuestas que funcionan como una batería, es decir, generan energía. Pero ojo, para haber podido efectuar esta separación de cargas, tuvo que haber recibido energía, y esa energía la puede recibir del sol, o de todos los espectros de ondas electromagnéticas, digamos, rayos infrarrojos son los que más energía le proveen a la zona de exclusión, pero también se comprobó que el ultrasonido también provee de energía. Pero lo que más provee de energía son los rayos infrarrojos o la luz infrarroja. Energía, la luz infrarroja, que se puede encontrar en el fondo del océano, donde no llega la luz, pero sí en la oscuridad está presente la infrarroja. En el fondo del océano no hay luz, no hay oxígeno, entonces uno se pregunta cómo es que hay tal abundancia de vida. Y el tema de la zona de exclusión, o el descubrimiento de que existen zonas de exclusión que dividen cargas y generan una batería de energía que genera energía y a su vez generan oxígeno, podrían explicar por qué en el fondo de los océanos hay tanta vida, digamos. Lo cual es muy interesante. Acá en el libro explican un montón de cosas que vendrían a ser o estar relacionadas al tema de la zona de exclusión. Y bueno, esto viene a ser, descubrieron que el tema de la zona de exclusión, o cómo divide las cargas y genera energía, o obtiene la energía del sol y después produce energía, es muy similar al proceso de la fotosíntesis. Bueno, y la zona de exclusión viene a explicar un sinfín de cosas que damos por sentadas, o que no nos cuestionamos, o que capaz nos preguntamos, pero nunca investigamos. Por ejemplo, vieron que cuando uno pone una olla con agua a calentar, a hervir, lo primero que se calienta rápidamente es el metal, el conductor, la olla. Ahora, el agua que está dentro necesita como más tiempo para calentarse. Eso es porque parte de la energía que tiene el agua la usa para calentar y otra la usa para generar más energía. Entonces, para calentarse necesita un aporte externo mayor de energía. Pero después, por ejemplo, Gerald Pollack nos cuenta algo muy curioso, que es,
¿Vieron eso que los opuestos se atraen, ¿no? Esto que es de conocimiento público, pero los polos o los que son de carga igual, ¿no? Similar, positivo, positivo, negativo, negativo, se repelen. Bueno, parece ser que no. ¿Y cómo se explica eso? Cuando una partícula, supongamos dos partículas que tienen igual carga, entran en contacto con el agua, ¿no? Dos granos de arena, supongamos, se mojan, entran en contacto con el agua, generan una zona de exclusión alrededor de cada grano. Esa zona de exclusión separa las cargas, es decir, alrededor del grano de arena va a haber carga negativa y afuera se va a formar carga positiva. Lo mismo sucede con este otro grano. Es decir, en el medio de los dos granos va a haber un rejunte importante de carga negativa, positiva. Eso hace que las dos partículas se acerquen a esa carga y llega un punto en que no se van a chocar por la misma resistencia de ambas partículas que tienen carga negativa. Es decir, al final se terminan atrayendo, pero no terminan colisionando. Y eso, por ejemplo, explicaría cómo se forma un castillo de arena con arena mojada, ¿no? Cómo hace para no derrumbarse. A diferencia de la arena seca, no se puede formar nada, todo se derrumba. Pero ¿por qué cuando mojamos la arena, la arena? En fin, cuando mojamos queda todo como un bloque bien, ¿no? Hasta que de repente se seca y se vuelve a desintegrar. O por ejemplo, ¿cómo se forman las nubes? ¿Cómo puede ser que con las gotas de agua, ya sea en su estado gaseoso o líquido, ya vamos a ver eso más en detalle, cómo puede ser que terminen formando una nube y no estén todas dispersas? Bueno, todo forma parte del tema de la atracción por la zona de exclusión que divide las cargas. Vamos a ver qué más. La zona de exclusión genera protones que a su vez generan, al moverse estos protones, energía radiante, que se traduce, si uno lo puede ver, como a nivel infrarrojo, como calor, como si emitieran calor. Es decir, visto con un microscopio especial, se puede ver una diferencia de colores entre la zona de exclusión y el resto del agua separada. Así que esa es otra diferencia entre la zona de exclusión y el resto del agua. Las zonas de exclusión atraen agua. Y eso, en parte, explicaría por qué un tobillo al lesionarse, por ejemplo, un tobillo, cualquier parte del cuerpo, pero un tobillo es un caso muy típico, se lesiona y de repente ¡pah!, se llena de agua. O un pañal retiene tanto líquido. Esto es el agua, ese líquido en contacto con una superficie, se generan zonas de exclusión y todo el proceso que acabo de comentar, y de repente ese agua no va dirigida a otros lados, se queda ahí. O por ejemplo, acá estoy leyendo, si hay protones, que vimos que se generan por la zona de exclusión, el hielo se vuelve más resbaladizo. Eso permite, por ejemplo, hacer esquí, distintos deportes de invierno. Ahora, si no hay protones y solo hay zona de exclusión, el hielo se vuelve pegajoso. La típica de poner la lengua en un poste y te quedas ahí enganchado toda tu vida. Bueno, ese sería el porqué de por qué el hielo a veces es pegajoso, a veces es resbaladizo. Bueno, zona de exclusión. Protones en este caso, pero generados por la zona de exclusión. O por ejemplo los barcos. Este es un caso que está bueno y más interesante.
esos barcos que pasan cerca de los icebergs, ¿no? Y suelen ir más lento, cuando, no solo para no estrolarse enfrente o con un iceberg, sino porque esa agua derretida tiene mayor viscosidad, contiene mucha zona de exclusión y es difícil, hace difícil el tránsito. Imagínense, no es lo mismo navegar por agua común que por un gel. Se vuelve mucho más difícil. Van lento también por ese motivo. Bueno, y pasamos al tema de las gotas y las burbujas. La diferencia entre una y otra, que bueno, en el libro lo cuenta muy en detalle. Yo acá es como que hago un conteo rápido y así nomás, más o menos, para que también hacerles o animar a que se animen a leer el libro, a comprarlo y leerlo. Pero bueno, las gotas y las burbujas. Acá nunca me lo puse a pensar, o hay cosas que sí, pero las gotas pueden estar abajo del agua como afuera, y las burbujas lo mismo, pueden estar abajo del agua como afuera. Eh, y de una nace la otra. La burbuja en realidad nace de la gota. Eh, bueno, hay un montón de cosas más con respecto a lo que es gota, burbuja, pero por ejemplo, ambas tienen una capa, ¿no? Externa, formadas por zona de exclusión. La zona de exclusión genera protones que se van, es decir, zona de exclusión afuera, la capa, y protones se van yendo hacia adentro. Estos protones se mueven, generan energía y generan presión que expande, ¿no?, la burbuja o la gota y le dan esa forma circular. Cuando reciben mucha energía externa, eh, por ejemplo del sol, se expanden, se expanden, se expanden y suben. Después, eso explica algo de, por ejemplo, por qué, en conjunto con alguna irregularidad de la superficie de una copa de champagne, hay burbujas permanentes que no paran. Está bueno porque da ejemplos de la vida cotidiana y con dibujos explicativos, muchas viñetas y de una forma que es un libro, como se ve, muy científico, pero orientado para todo público. Yo no estudié nada que ver esto y encima está en inglés, pero se entiende. Hay que prestar atención nada más al leerlo, pero se entiende, ¿eh? Y después, por ejemplo, vamos a ver, nos habla de el mar, claro. Eh, la superficie del mar está formada por una red de zonas de exclusión. Esa red hace que la superficie se vuelva más dura, más impenetrable. Es por eso que si nos caemos desde determinada altura, el agua ya duele directamente. Nos podemos incluso quebrar el cuello si caemos de cabeza. Y eso es debido a a la red de zonas de exclusión. Los buzos profesionales cuentan que bueno, es para, cuentan dos cosas. Para meterse al agua de una manera más fácil y evitar este choque tan abrupto, es mejor un lugar donde haya burbujas. Las burbujas como que rompen esa capa de zona de exclusión y ahí es más fácil meterse. Y otra es que la particularidad de que alrededor de entre los 15 y 20 metros de profundidad, ellos van bajando y superado ese límite, de repente pueden caer mucho más fácil que arriba. Arriba, a partir de los 15, 20 metros para arriba, se tiende a flotar. En cambio, de 15 a 20 para abajo, ya empezás a caer zarpado. En el libro, por ejemplo, ponen un
experimento con una especie de monedita bien liviana, que la colocan en la superficie del vaso y flota. Y apenas la tocan, se hunde. 15 a 20 metros en el océano, en un vaso son milímetros o incluso menos. Entonces por eso ni bien la tocan, se hunde. ¿Y después qué más? Bueno, y los barcos. Los barcos, ya dijimos eso de que pasan por un iceberg y la zona está más viscosa. Bueno, un barco, ¿vieron eso cuando pasa y dejan una estela de agua? Y ese agua que está en el medio parece estar mucho más tranquila, calma, que el agua que la rodea. Eso es porque el barco rompió con una subzona de zonas de exclusión, y como las zonas de exclusión son responsables por la generación de olas, como no pueden generar olas, esta estela de agua tiende a estar más calmada. Después, bueno, ya cuando llega a un estado de equilibrio, ahí se mezcla todo y vuelve a estar o auto regenerarse la red de zona de exclusión. Bueno, y al final estamos llegando a la conclusión. ¿Por qué una cuarta fase o por qué la cuarta fase? El agua de la zona de exclusión es muy similar a la fase congelada, al hielo, pero son distintas. Por ejemplo, cuando se está por congelar el agua que se congela primero es la de la zona de exclusión, no la que está alrededor. Y cuando se descongela, vuelve a ser agua de zona de exclusión. Y después se sigue descongelando y pasa a ser la agua excluida, digamos. Y lo que determina, o el factor determinante con respecto a la congelación, a qué es lo más importante con respecto a la congelación, no es la temperatura o la baja temperatura, sino los protones. Porque, bueno, el tema de los protones está explicado en el libro. Dejo algunas cosas como para invitarlos a que lo lean. Pero nos cuenta Gerald Pollack que incluso el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Creer o no, pero pueden hacer la prueba, incluso con el experimento de la botella que les mostré, que ojalá se haya visto, no sé si el celular lo captó bien, pero era hielo. Dejen una botella de agua filtrada 2 horas y media en el freezer, no abran el freezer en ese lapso. Yo diría en realidad 2 horas 40. Bueno, depende de la calidad del freezer. Y después la sacan y le dan unos buenos golpes, porque es por efecto de las burbujas. O el movimiento genera burbujas, y esas burbujas hacen que de repente se produzca un efecto en cadena que se congela al instante. Por eso es que el factor decisivo no es la baja temperatura. Acá el agua de la botella se congeló o se terminó de congelar afuera y no adentro del freezer. Entonces tenemos 4 fases. Y la voy a decir en orden. Sólido, agua cristalina, se llama esta fase, viene de sólido, pasa a agua cristalina, pasa a líquido, pasa a gaseoso. Y puede ser al revés. O en un loop eterno. Pero agua cristalina, ¿por qué? Porque la zona de exclusión es una zona que excluye y excluye todo. Minerales, contaminantes, o sea, funciona como filtro de agua. Excluye todo. Y entonces, por eso, agua cristalina. Que es muy diferente a las otras fases, ya sea en forma de gas, burbujas, agua líquida, pero que no es zona de exclusión, sino que esa otra agua que tiene una carga generalmente positiva, porque lo cuenta Gerald Pollack, descubierto zonas de exclusión con carga positiva, pero no es lo normal. Lo normal es que las zonas de exclusión tengan carga negativa, y son diferentes al hielo por lo que ya vimos. Entonces, acuérdense, 4 fases, no estados,
y explican un montón de sucesos que hasta ahora la comunidad científica, increíblemente, yo pensaba que esto estaba totalmente sabido, explicado todo, y él cuenta que no, que hay muchas cosas de estas que la comunidad científica no tenía respuesta para estos sucesos. Que por qué el hielo, bueno, por qué el agua caliente se congela más rápido que el agua fría, por qué los barcos cuando dejan una estela el agua en el medio está más calmada que el alrededor, y todo lo que ya vimos en el video. La verdad, un libro que me copó, así bien científico este libro, me gustó. La verdad que Gerald Pollack se ve que escribió más libros o está por escribir otros relacionados con el agua. Este es el único que creo que pienso leer, pero como dice acá una de las personas que lo leyó y dejó su comentario, que me abrió como ese espíritu científico por comprender más cosas y querer saber más de otros temas. La verdad que está bueno. Y la verdad se los recomiendo. La próxima reseña no tengo idea de qué va a ser, pero bueno, vayan dejándome en los comentarios si quieren qué les gustaría, y si este tema les gustó, les copó, y si no, qué otro libro, incluso de los que ven acá, porque hay un montón que no se ven, que están arriba, les gustaría que yo haga una reseña. Así que bueno, gracias y nos vemos.